esta temporada participó de un intercambio navideño? ¿Alguien participó en un intercambio en el trabajo, en la escuela, con sus amigos? Sí, hemos participado en intercambios esta temporada. Ok, bueno, quiero hacer una pregunta ahora. ¿Alguien ha experimentado el llevar un excelente obsequio y que la otra persona te da un obsequio aún mejor del que tú llevabas? Tú llevas, no sé, el presupuesto era 500 pesos y te entregan un regalo de 1,500 pesos. ¿A alguien le ha pasado algo así? ¿No? ¿No es tan común? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado alguna vez? ¿A alguien le ha pasado lo opuesto? Que llevas un regalo pues dentro del presupuesto, lo correcto, y la persona que trae una tutsibota empieza a decir, no, quien me tocó, y empieza a describir, es güerito, no sé qué, tiene tal manera, trae una camisa roja, y tú eres el único en el grupo que trae la camisa roja. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? Bueno, me gustaría explicarles que yo he experimentado eso de una manera muy mala, estando en la parte que no lleva el obsequio bueno. Ok, a mí me pasó, y perdón por exponerme, ¿verdad? Mi novia tiene una habilidad de dar buenos regalos, ¿verdad? Lo hace con su familia, lo ha hecho desde niña con su gente cuando tuvo la posibilidad. Y yo apenas estoy aprendiendo a dar buenos regalos. Y siempre que pasa Navidad, ella tiene un mejor regalo que el mío. Siempre tiene un mejor regalo que el mío. A veces yo llevaba una cosita, por fin decía, este le va a gustar, esto es un detalle. Y traía un regalazo que yo me quedaba como el peor de los dos. No. A ver si este año, por fin, aprendo, ¿verdad? Este mensaje me lo aplico y ganamos esa experiencia. ¿Pero alguien ha experimentado eso? ¿Que tú no llevas un excelente regalo, quizá, a veces? Bueno, creo que eso es algo con lo que nos podemos identificar. Y vamos a ver cómo esto hace eco. Esto hace eco con la palabra de Dios. Los intercambios, de hecho, ese es el nombre de este mensaje, intercambio de regalos. Me gustaría que tomaras tu asiento. ¿Te parece? Ahorita vamos a entrar a la palabra, pero quiero darte una introducción de por qué vamos a leer, vamos a hablar de la Navidad en un libro donde no está la historia de Navidad. ¿Alguien sabe cuántos evangelios tenemos? ¿Cuántos evangelios hay? 4 evangelios. ¿Cuáles son? Ok, de estos 4, ¿cuáles fueron de los 12 apóstoles? Fueron Mateo y Juan. Mateo y Juan fueron de los 12 apóstoles. Marcos y Lucas no fueron de los 12 apóstoles. ¿Ok? Cuando yo estaba meditando y preparando esta reflexión corta, me di cuenta que la historia de Navidad está en Mateo, la tenemos en Lucas muy bien detallada, pero en Juan es de una manera aún más teológica y habla de que Cristo ha existido desde aún antes de su nacimiento. Él ya estaba, ¿verdad? Que él es a la par del Padre, Él es un ser no creado. Entonces es complicado también hablar de la Navidad cuando es aún más metafísico quizá el asunto, pero me di cuenta que Marcos no incluye la historia de Navidad. Entonces eso me dejó a mí reflexionando, ¿verdad? Quizá Marcos es como, no quiere que celebremos la Navidad, ¿verdad? Como algunas ideas raras que uno ve en YouTube de que hay gente que no quiere que celebres Navidad. Quizás Marcos es de esos, pero nada que ver. Me di cuenta que es cierto, él no incluye la historia de Navidad como tal al inicio de su evangelio, pero nos incluye otra forma de este mensaje navideño, ¿verdad? Y tengo una frase que es, Marcos no tiene la historia de Navidad. No sé si me ayudan aquí en la pantalla. Digo, Marcos no tiene la historia de Navidad, pero sí, no cuenta, no se centra en lo que vinieron a traerle a Jesús, sino en lo que Él vino a traernos a nosotros. Por eso quizá no es tan importante para Marcos. Si vamos al trasfondo del libro, y esa va a ser la reflexión que tengamos hoy, usted va a ver el panorama de todo el libro de Marcos. Y como en todo el libro de Marcos hay un testimonio uniforme de esta buena noticia, del evangelio de que Jesús vino. Amén. Que Jesús habitó entre nosotros. Que Jesús vino y fue parte de nosotros. Entonces, yo me hacía la pregunta, ¿verdad? Que Marcos no responde, ¿verdad? No nos dice específicamente cómo fueron los detalles de la Navidad, pero sí responde la siguiente pregunta. ¿Para qué nació Jesús? Quizá no nos dice el detalle de cómo nació, pero sí el para qué nació Jesús. ¿Ok? Entonces, Marcos, como les dije, no es
el autor no es un discípulo, uno de los 12 discípulos, no es uno de los 12 apóstoles que están con Jesús en su ministerio, pero todos los historiadores y el testimonio de la Biblia misma nos apunta a que este es un evangelio o las historias de las experiencias del apóstol Pedro. ¿Ok? Pedro fue el que era muy compa de Marcos. Marcos escribe este evangelio a raíz de ser discipulado por Pedro. Entonces, tenemos en Marcos la perspectiva de Pedro. Los 4 evangelios son 4 perspectivas de la misma persona. Todos se complementan, no se contradicen, hacen un testimonio uniforme. Y en Marcos yo decía, ¿cómo está ese testimonio uniforme si no tengo el nacimiento de Jesús, verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces no veo el cómo nació, pero sí veo el para qué nació. Y lo vamos a centrar en eso, ¿verdad? El centro del Evangelio nos ofrece una respuesta clara, y ese es el versículo que quiero que usted tenga en mente esta mañana. ¿Ok? Es en Marcos, capítulo 10, versículo 45. Lo tenemos aquí en pantalla. Usted sabe que ahorita estoy usando la Nueva Traducción Viviente, por eso lo ve distinto. Entonces, el versículo dice así, dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino ¿para qué? Para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a hacer una oración rápida. Padre, gracias porque viniste no para ser servido, sino para servir y dar tu vida en rescate por muchos. Ayúdanos a abrazar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. ¿Se escucha mal? Correcto. Bueno, si se escucha mal, díganme, hey, se escucha mal. Y ya me cambio de micrófono, ¿les parece? Porque yo hablo con las manos mucho, soy como un italiano y todo el tiempo. Entonces, ¿a qué vamos a llegar con esto? Bueno, vemos que todo el Evangelio de Marcos, ok, lo cambio, ya me dijeron. Sí, check. Voy a apagar el otro. Correcto. Sí, bueno, perfecto, gracias. Todo el Evangelio de Marcos nos testifica de que quizá no del nacimiento, pero sí el para qué nació. Y este es el centro. Este versículo es el centro del Evangelio de Marcos. Que Jesús, el Hijo del Hombre es una referencia a las profecías del profeta Daniel. Daniel veía al Hijo del Hombre como el Mesías. Él está diciendo aquí, el Mesías, el Hijo del Hombre, vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y la reflexión de hoy es muy corta y la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué está entregando Dios? Si esto es un intercambio de regalos, si esto fuera un intercambio, ¿verdad? Un intercambio navideño, ¿qué está intercambiando Dios? Y primero creo que está intercambiando su presencia. Dios hace un intercambio y lo que incluye su regalo es su presencia. Él mismo vino. Eso es lo que estamos recordando hoy, que Jesús vino. Amén. Que Él siendo Dios, no toma su forma de Dios como algo a que aferrarse. Esto es un centro de la doctrina cristiana, que Jesús se encarnó. Amén. Que Jesús vino y tomó forma de hombre como usted y como yo. De hecho, esto es un conflicto que atraviesa la iglesia en sus primeros años. La herejía se llama docetismo, que decían que en realidad Jesús no se había encarnado, que era como un fantasma, una cosa así, o una apariencia de hombre, pero Él era Dios, ¿verdad? Que por eso atravesó paredes cuando resucitó y cosas así. Pero eso iba en contra del testimonio de todo el mensaje uniforme del Antiguo Testamento y de lo que estaba experimentando la iglesia, del testimonio mismo de Cristo. Y los apóstoles incluyen esto. ¿Saben esto? Dicen, realmente vino. Dios vino y se encarnó entre nosotros. Y eso es lo primero que incluye el regalo que Él le ofrece a usted, al mundo. Ofrece su presencia. Hace tiempo leía un libro que se llama Radical, que habla acerca de nuestra participación en el Evangelio, el estar involucrado en las misiones. Y decía que muchas veces las personas pensamos, ¿no? Es muy caro participar de un viaje misionero, ¿verdad? Es una gran inversión, lo que implica un vuelo, lo que implica alimento, lo que implica la preparación, cuando a veces son viajes cortos, ¿no? Hay iglesias y nosotros vamos a participar de las que organiza nuestra organización, que hacen estos viajes. Y la gente dice, no, hombre, es mucha plata, mejor doy mi dinero, les va a servir más, les va a comprar, ¿verdad? Frijol, arroz, va a comprar alimento, va a alimentar a familias por mucho tiempo. Pero el autor de este libro, que se llama David Platt, él decía,
cuando yo llegaba, yo tenía esta idea en medio del tren cuando iba camino a una comunidad de África y decía, no, debía haber dejado la plata para ellos en lugar de venir. Y cuando llegó la gente, le dijo, lo recibió, ¿verdad? Él traía algunas cositas, pero lo más impresionante para ellos era que él había venido, ¿verdad? Él era un gringo que tenía toda su comodidad, que tenía todo su espacio, pero le decían, la mayoría de la gente nos manda paquetes de despensa, pero usted vino. Amén, usted vino, usted participó con nosotros y no hay nada como eso. No hay nada como que un regalo simplemente sea enviado a que tú participes en el entregar el regalo, en ver la reacción de la persona, en el interactuar con él, el ver su sonrisa, ¿verdad? Ver la emoción, cerrarle los ojos y decirle no veas, no veas. Jesús sabe esto, Dios sabe esto. Él podía salvarnos de algún otro medio si él lo quería, pero él decide venir. Entonces lo primero que incluye este regalo es su presencia. ¿Qué incluye este regalo? Su presencia. Lo segundo que incluye es su servicio. Marcos se caracteriza, y esto es cuando usted lea Marcos. ¿Alguien ya leyó el Evangelio de Marcos? ¿Sí? Es cortito, son 16 capítulos. Está diseñado como un folleto evangelístico. Literal, dicen que en la antigüedad se leía de corrido de un solo. Usted lo puede leer en 45 minutos si se dedica a ello, ¿verdad? Y usted va a encontrar uniformidad en esta idea, que Marcos presenta a Jesús como un siervo. Cuando yo estaba estudiando estos pasajes, decía, mira, Mateo tiene una genealogía. Lucas tiene una genealogía. ¿Por qué Marcos no tiene una genealogía? La genealogía te daba el origen, te daba el pedigrí de Jesús. Mateo va dirigido hacia los hebreos y Mateo quiere decirles, miren, él viene del linaje de David. Aquí está la genealogía, pum, 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 lo va poniendo. Luego Lucas muestra un linaje sacerdotal. Él dice, él es el hombre perfecto y viene de descendencia sacerdotal, porque María, su madre, era prima de Elizabeth, la esposa de uno de los sumos sacerdotes. Tenía un parentesco sacerdotal. Pero en Marcos no. En Marcos no sabemos el linaje. ¿Por qué no sabemos el linaje, hermano? Porque un siervo pierde su identidad para satisfacer tu necesidad. Un siervo, al momento de convertirse en esclavo, él perdía su identidad, él perdía su linaje. A nadie le importa el linaje de un esclavo. Y Marcos intencionalmente no incluye una genealogía, porque Jesús es presentado como un siervo, como el siervo sufriente de Isaías 53. ¿Alguien ha leído Isaías 53? Isaías 53 es una profecía brutal que describe los pasos de Jesús. Porque en el momento en el que Jesús viene, la gente esperaba un líder político, militar, que derribara a Roma. Jesús viene y no se presenta ni político ni militar. Se presenta como un chambeador, ¿verdad? Como un carpintero que está duro y dale todos los días en la talacha, no para. De hecho, hay una palabra característica de Marcos que es eutis, que la traducción de la Reina Valera muchas veces es inmediatamente o al instante o de pronto, dependiendo de la traducción. Y esta es una palabra que representa agilidad. Usted lee el capítulo 1 de Marcos y desde el principio usted lo ve sirviendo a la gente. Usted lo ve con un endemoniado, con un enfermo, una persona con hambre, con una persona dañada, con un gentil. Lo ve todo el tiempo sirviendo. Y esta palabra de inmediatamente, que está diciendo en corto, ¿verdad? O sea, esto es rápido, esto lo hace de un momento a otro. Aparece 42 veces en Marcos, aparece 4 en Mateo y 1 en Lucas. Marcos nos quiere decir, Jesús está sirviendo, Jesús es el siervo, Jesús está activo, es diligente para ti, para el necesitado. Porque este es el centro, este versículo que leímos, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Entonces su regalo incluye su presencia, Él vino, incluye su servicio, Él está satisfaciendo una necesidad. Y al final dice que Él vino para entregar su vida, rescate por muchos. Y este es lo más atípico del Evangelio de Marcos para los lectores originales. Nadie esperaba un final como el de Marcos.
El final de Marcos es tétrico, ¿verdad? En muchos aspectos. Y es intencional que sea así. Es intencional que Marcos haya estructurado este evangelio pensando: Jesús vino entre nosotros. Jesús sirvió entre nosotros. Jesús entregó su vida por nosotros. Todo el evangelio de Marcos es un camino hacia la cruz y termina con la tumba vacía y con los discípulos corriendo y escondiéndose. Marcos está diciendo: ustedes esperaban un rey victorioso, pero este rey, este héroe está solo. De hecho, hay un contraste muy interesante que a mí me deja reflexionando, que es que ¿alguien se acuerda de la figura de Juan el Bautista, verdad? Él es el que comienza predicando, abriendo el camino: preparen las sendas porque viene el Mesías. Él predicaba. Y cuando él muere decapitado, sus discípulos van y buscan el cuerpo. Pero cuando Jesús muere crucificado, sus discípulos no están. Aún con Juan el Bautista, sus discípulos estaban, pero con Jesús no. Cuando Jesús entregó su vida, todos lo abandonaron. A él le costó no solo su presencia, a él no le costó solo su servicio, ¿verdad? No fue simplemente voy y participo, a él le costó su sangre. Todo el tiempo les está advirtiendo, dice: es necesario que el Hijo del Hombre sufra gran tribulación, que sea rechazado por muchos. Y los discípulos no escuchan. Él está diciendo: prepárense, voy a sufrir, voy a la cruz. Y en un momento donde más o menos hay lucidez, Pedro le dice: hey, no vayas para allá, ¿verdad? Después de que justo acaba de decir: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, al instante le dice: no vayas a Jerusalén, no entregues tu vida. A veces negociamos así con Dios, decimos: bueno, esto ya es demasiado, esto es demasiado sacrificio. Jesús sabía el costo de este regalo. Un regalo que no te cuesta no es significativo. Si tu intercambio simplemente lo sacaste de unas cosas que te sobraba, no te importó perderlo. No te importó perder ese regalo, ¿verdad? Si no te costó, no lo valoraste. Jesús está mostrándonos cuánto valora el regalo que te está dando a ti, dándonos el precio. El precio es sufrir hacia la cruz. El precio de que Jesús naciera es que iba a descender al abismo. La ascensión de Cristo no iba a llegar sin primero un descenso. Y él era consciente de esto y advertía a su pueblo y la gente no escuchaba. Entonces quiero que veamos este panorama. Primero, ¿qué incluye el regalo de Dios? Incluye su presencia. Esto es lo que entrega Jesús, entrega su presencia, entrega su servicio, entrega su vida por ti y por mí. Y eso es bueno, amén. Eso nos alegra, eso nos llena de gozo porque vino a cumplir, vino a rescatar lo que se había perdido. Vino por nosotros, hermano, porque valoraba tu vida, por eso entregó la suya. Su regalo lo refleja a él. ¿Por qué es tan hermoso este regalo? Porque tus regalos te reflejan a ti. Y el regalo de Jesús lo refleja a él. Que a Jesús le haya costado su vida refleja qué es lo que piensa. Cuando a ti no te cuesta nada, refleja que estás dispuesto a sacrificar. Entonces, no hay un intercambio sin que haya un regreso, un regalo de vuelta, ¿verdad? ¿Por qué es un intercambio? No estoy hablando de que tenemos que hacer obras ni nada por el estilo, pero cuando leemos en su contexto la palabra, este pasaje que es el centro del Evangelio de Marcos, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Este viene unos versículos después de que dos hermanos, los hijos del trueno, Santiago y Juan, están discutiendo y le dicen a Jesús: Jesús, oye, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Yo quiero estar a tu derecha, yo quiero estar a tu izquierda. Y justo el versículo anterior Jesús les acaba de decir: voy a sufrir, voy a morir. Y los discípulos dicen: bueno, pero ¿quién de nosotros va a ser el líder? Yo quiero ser el líder, yo quiero ser el que tenga los beneficios. Me importan mis cosas, me interesa esto. Y en ese contexto Jesús le dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. No pueden beber de la copa que yo he de beber. Y él está hablando de una copa de sufrimiento, está hablando de lo mismo que dice en el Getsemaní antes de ir a la cruz. Ahora en el drama veíamos un poquito de todo eso. Y él en el Getsemaní dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta
copa. Se refiere a esta copa del sufrimiento, a la cruz que habría que llevar. Esta copa le recordaba su sangre derramada. Le dice, ustedes no pueden llevar esto. Y ellos dicen, claro que sí podemos. Ya sabe cómo es uno, ¿verdad? Bien orgulloso. Dice, claro que puedo, ¿verdad? Yo me puedo con todas. Entonces, en este contexto, Jesús les dice, bueno, en el mundo, fuera de aquí, fuera de la iglesia, fuera de lo que yo estoy formando, fuera de mis discípulos, los gobernantes son de esta manera y de esta manera. Se tratan mal entre ellos, buscan el beneficio propio. Y él dice, entre ustedes será diferente. Por eso requiere una respuesta tuya. Porque Jesús está diciendo, esto que yo estoy entregando demanda cómo tú vas a vivir. El regalo de Dios es gratis para aceptarlo. Pero ahora la pelota está en tu cancha. Tienes que responder. Tienes que responder a este regalo. Si tú entregas un regalazo hermoso y la persona que lo recibe ni se inmuta, ¿qué sientes tú? ¿No te rompe el corazón? Que simplemente diga, gracias, y lo pone a la par, ¿verdad? Como a veces pasa con los niños que reciben 1 millón de regalos. Otro más, ok, con ganas. Otro, ¿verdad? Porque no es importante, porque no lo estamos valorando. Pero cuando valoramos lo que tenemos, demanda una respuesta tuya. Y quiero enfocarme, esta es la aplicación de este mensaje. Lo que entregó Jesús, lo que entregó Dios en su obsequio, fue su presencia, fue su servicio, fue su vida. ¿Qué tienes que entregar tú? ¿Cómo respondes a este regalo? Y quiero decirte cómo respondes y cómo vamos a responder este nuevo año. Hay nuevas organizaciones para acá, para la iglesia, nuevos proyectos. La primera manera en la que respondemos, que incluye tu regalo, es tu atención. Tu atención. ¿Qué incluye primero? Tu atención. Por favor, entrego atención. ¿Por qué me refiero a esto? Porque a alguien le ha pasado que le entregan un regalo, pero la persona que se lo entrega está todo el tiempo en el teléfono, ¿verdad? Que vas a cenar con alguien en un día especial y en realidad no tiene tiempo para ti. Ese regalo se vuelve superficial. De la misma manera, lo que vienes a ofrecer a Dios, si Dios no tiene tu atención, si tú no estás prestando atención a su palabra, tu regalo pierde valor. Tu regalo pierde sustancia. No es agradable. Y te voy a dar un ejemplo genial que a mí me voló la cabeza, y es que la única persona que prestó atención a lo que Jesús estaba diciendo no fueron sus discípulos, no fueron los fariseos, los maestros de la ley, no fue el gobierno, no fue su familia. La única persona en los evangelios que reconoce las advertencias de Jesús, que dice es necesario que yo sufra, la única persona es una mujer. Es la mujer que llega cuando le estás comiendo, cenando en Betania, en una casa en Betania, llega y enjuaga sus pies con perfume. Y Jesús dice, esta mujer me está preparando para la sepultura. Esta mujer me está preparando para la sepultura. Ella entendió. Ella estaba prestando atención, no como los discípulos. Los discípulos no estaban prestando atención. Los discípulos son un antiejemplo. No tenían la atención en el lugar correcto. Y nosotros podemos vivir así, venir aquí, tener la atención en el lugar incorrecto. Entonces, ¿cómo mejoras tu regalo? ¿Cómo entregas algo agradable a Dios? Empieza con tu atención. Pon la atención en el lugar correcto. ¿Qué mujer es esta? Esta mujer es María Magdalena. Esta mujer es la misma que estaba a los pies de Jesús cuando están en la casa de Marta, y Marta está afanada, ¿verdad? Está preparando cosas, y María está a los pies de Jesús y le dice, Jesús, dile algo a María, ¿no? ¿Por qué yo estoy chambeando y ella no? Y hay gente que dice, no, este es el ejemplo de alguien fuera del ministerio. Esta es Marta, que está afanada con las cosas del mundo, y María está en la iglesia, se dedicó al tiempo completo en el ministerio. Y eso no es cierto. Las dos están en ministerio. Las dos están involucradas en ministerio. Pero una solamente está ocupada con algo que no es lo más importante. Y María está prestando atención. María está prestando atención. Entonces, por eso María, cuando viene el momento de Betania, justo antes de la cruz, ella llega y vierte su perfume. ¿Qué es lo primero que entregamos en nuestro obsequio? ¿Qué es lo primero que tendrías que entregar tú en tu familia? Tu obsequio es bonito. Yo sé que hoy van a abrir regalos, pero deberías ofrecer tu atención. No solo tu plata. Deberías estar con tus niños. Deberías estar con tu esposa. Deberías saber qué es lo que siente. Presta atención. Presta atención a la palabra de Dios. Deberías de escuchar esta palabra.
Deberías de prestar atención a la voz del Espíritu Santo, indicándote hacia dónde caminar. Deberíamos de prestar atención a la necesidad, porque eso nos pasa a veces. Hay mucha necesidad alrededor, pero no estamos prestando atención. Al igual como Jesús, que Él entregó su presencia, nosotros respondemos a esta presencia con atención. Respondemos a que Él vino, estando atentos a Él, escuchándolo, escuchando. Afina tus oídos. Lee tu palabra, lee la palabra de Dios. Lee la Biblia que tienes, descarga una, cómprate una, en lugar de comprarte otra hamburguesa, ¿verdad? Son baratas. Descarga la Biblia, haz algo, acércate a Dios, responde con atención. Entonces, entregas tu atención. ¿Qué tienes que entregar? Tienes que entregar tu atención. Segundo, tienes que entregar tu servicio. Al igual que Jesús, nuestro regalo responde de la misma magnitud con servicio. Respondemos con servicio. Porque Jesús nos modeló. Es lo que les está diciendo a sus discípulos en ese momento. Cuando ustedes se sirvan, el que quiera ser el mayor tiene que ser esclavo de los demás. Y no significa de que tú digas, bueno, entonces ya no quiero ser líder, ¿verdad? Uno diría, no, pues sí, si implica sacrificio, pues mejor ya no. Mejor me quedo aquí sentadito. Todo lo contrario, Dios te está diciendo, tienes que responder. Y la manera de responder es hacerte el más chico. ¿Por qué dice esto? Porque Él pone el ejemplo. Él está hablando de sí mismo. Él es el mayor y Él se vuelve el más chico. Él, al tomar la forma de hombre, se limita y se vuelve el más chico entre nosotros. Nos modela. Él no es un mal líder que te pide que hagas algo que Él no puede hacer. Él te pide que hagas lo que Él ya hizo previamente. Él ya te lo mostró. Marcos es todo esto. Él vino a servir. Él vio la necesidad. Respondió al instante a la necesidad. Tú tienes que responder a la necesidad de dónde estás. Y si es en esta iglesia, responde en esta iglesia. No solo veas la necesidad y digas, ay, no hacen nada en Emanuel, ¿verdad? A ver para cuándo arreglan el estacionamiento. Por ejemplo, hermano, desde ahorita se la canto. Es cuestión de tiempo a que cierren nuestra calle por mantenimientos. Y algunos van a decir, no, pues ya no voy, ¿verdad? No hay manera de acceso, ¿verdad? A veces pasa con el estacionamiento. Ya no hay estacionamiento en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué hago? Mejor ya ni voy, si ya no me van a dejar estacionamiento. Hermano, ese es el corazón incorrecto. En lugar de decir, ¿cómo resolvemos esto? Me encantó, esta semana tuvimos una junta y el hermano Pablo estaba diciendo, ¿qué tal si les ofrecemos transporte de un estacionamiento a la iglesia? El hermano Pablo estaba pensando en servir. El hermano Pablo estaba pensando en, veo una necesidad y no voy a decir, pues ni hablar. A ver, pues con los que lleguen aquí nos agarramos, ¿no? A trompos todos, los que quieran venir, los que quieran caminar, los que se vengan en metro. No. Ve la necesidad, sáciala. Este nuevo año, hermano, en Emanuel hay necesidades. Te necesitamos. Jesús te salvó para esto. Para responder con servicio. Porque Él sirvió primero. ¿Cómo vas a servir tú? ¿Tu servicio le va a agradar? ¿El servicio que estás ofreciendo hoy le agrada? Es como el de Marta. Es como el de Marta, afanada. No, hombre, hay cosas que hacer. No, hombre, todo mal aquí, nunca sale nada. En lugar del corazón de María, de que estaba en lo importante. Estaba involucrada. Ese es el servicio que Dios quiere. Y para cerrar este mensaje, quiero que meditemos en una última cosa que te va a costar entregar tu vida. Creo que esto es algo muy fuerte. Quizá para ti no va a significar que vas a una cruz. Quizá no implica que vas a una cruz. Pero sí implica un sacrificio fuerte. Quiero poner un ejemplo que solamente podemos verlo en Marcos y viendo el panorama completo. ¿De quién les dije que eran discípulo Marcos? ¿Alguien se acuerda? De Pedro, ¿verdad? De Pedro. Pedro fue un mal discípulo, hermano. Pedro fue un discípulo que negó a Jesús. Pedro fue un discípulo duro. Pedro era alguien que no tenía educación, era burdo, era necio, era un poco áspero en su manera. Pedro sufrió mucho. Pero imagínese el trauma
Imagínense el trauma de haber negado a Jesús y verlo sangrar en la cruz. Tú lo negaste. Imagínate lidiar con este trauma. Yo sé que tú tienes traumas con los que estás lidiando. Y algunos de nosotros hemos dicho, bueno, quizá cuando esté mejor voy a involucrarme. Tengo que lidiar con esto en mi vida personal y después voy a participar. Quizá cuando sane, ¿verdad? Cuando sane mi espíritu. Ahorita no es momento, ya he servido mucho. Y quiero reconocer tu trauma, pero quiero que veas algo más. Marcos es un personaje muy parecido a Pedro. El libro de Hechos nos testifica que Marcos abandonó a Pablo en un viaje misionero. Lo dejó. Regresó a casa. No se mantuvo con Pablo. Y a Pablo no le gustó. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te abandona? Aquí en la iglesia, ¿verdad? En un equipo de trabajo que quien iba a hacer una tarea no la hace. Yo me identifico con Pablo porque Pablo dice, ya no me traigan a ese cuate. Me explico. Dice, tráiganme, ya no quiero a él, de hecho. Véngase Silas para acá. Y ahí se une Pablo y Silas. Es el primer conflicto en la iglesia primitiva. Es Pablo y Bernabé. Y Bernabé se separan por Marcos, el cobarde. Marcos el cobarde. Eso divide a Pablo de Bernabé. Y Pablo sigue con su viaje. Bernabé lo introduce a los apóstoles. Pedro ve a Marcos. Gracias a Bernabé. Era primo de Bernabé, de hecho, Marcos. Y Pedro, en Marcos, se ve a sí mismo. Dice, este es un cobarde justo como yo. Es alguien que tiene miedo, que huyó, justo como yo huí. Y Pedro entrega su vida discipulando a Marcos. A raíz de que Pedro se antepuso a su trauma y empezó a desarrollar a Marcos, usted tiene el primer evangelio de los 4. Marcos es fruto de que Pedro superó un trauma y discipuló a Marcos. Hermano, usted no tiene idea lo que Dios puede hacer con su fe. Este año necesitamos gente que confíe. Quizá algunos de nosotros estamos traumados, estamos lastimados, y tenemos heridas y hemos hecho las cosas mal, justo como Pedro. Pero Dios te va a decir como Jesús le dijo a Pedro, cuando iban caminando después de su resurrección, le dijo, Pedro, ¿me amas? Dice, Señor, sí te amo. Cuida mis ovejas. Quizá el proceso de recuperación para ti requiere discipular a otros. Requiere entregar tus emociones. Porque algunos de nosotros decimos, sí, voy a liderar, pero mantenemos una distancia con la gente. Y Pedro se identificó con Marcos. Pedro se identificó con Marcos. Porque al final de los días, cuando vemos la carta de Primera de Pedro 5, miren cómo habla Pedro de Marcos. En Primera de Pedro 5 lo tenemos. Dice, está saludando desde Roma, que ahí escribe Primera de Pedro. De hecho, también ahí se escribe Marcos en Roma. Dice, su iglesia hermana aquí en Babilonia, Babilonia es una referencia a Roma, les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Hermanos, quizá usted necesita adoptar un Marcos. O tú necesitas ser adoptado por un Pedro. Y esto va a implicar que sacrifiques tu vida por otra persona. El discipulado te involucra. El discipulado te hace vulnerable. No podemos seguir con discipulados superficiales. Necesitas estar en la vida de otra persona. Y otra persona necesita estar contigo y avanzar juntos. El fruto es el primer evangelio. Es la primer buena nueva. Y así empieza Marcos. Dice, este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él comienza a predicar a raíz de que Pablo no creyó en él, pero Pedro sí. Y al final de los días, Pablo dice, tráiganme a Marcos, porque Marcos maduró, hermano. Algunos somos inmaduros y esta Navidad no traemos un buen regalo, pero al final de los días, ojalá que se nos responda como Pablo dice de Marcos, tráiganme a Marcos. Él me es útil en este trabajo.
Hermano, yo quiero que eso diga el pastor de ustedes. Diga, tráiganmelos. Quizá en un momento algunos fuimos como Marcos y huimos. Pero al final Marcos se veía reflejado en esto que está hablando Cristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él fue el primer evangelista. Él respondió haciendo este evangelio, trayéndoselo a usted. La influencia de Marcos nos llega hoy. ¿Qué puede hacer Dios con tu influencia? ¿Qué puede hacer Dios si confías, si aceptas su regalo y respondemos de la magnitud que Él demanda? Hermano, México se cae. Sacudimos las naciones. Cristo viene. Preparemos el camino. No se quede pasivo con este regalo tan bello. Ahorita veíamos, yo no podía no evitar llorar cuando veía el drama de los chicos. Yo estaba pensando, qué hermoso. Cristo nació, murió por mí. Hermano, responda a este obsequio. Esta Navidad, usted va a estar en su casa abriendo regalos. Preste atención a Cristo. Venga aquí a la iglesia. Preste atención al mensaje. Lea su palabra. Involucre su servicio. Entregue su vida. Imite a Jesús. Que esta Navidad no se trata del regalo que usted recibe, sino el que usted da. Amén. Justo como Jesús. No se trataba de lo que le venían a dar, sino de lo que Él vino a traernos. Y esto es salvación. Esto es la buena noticia. Amén. Que Cristo nació. Y ahora tenemos vida y vida abundante. Nuestros pecados han sido perdonados. Y cierro con esto, hermano. Marcos tiene otra última característica, que es que siempre habla del reino de Dios. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Y volteabas a tu alrededor y había caos. ¿Cómo que el reino se acercó? Hermano, el reino vendrá algún día final en su plenitud. Pero hoy el reino ya se acercó. Y en el evangelio se acercó a través del ministerio de Jesús. Cuando Él servía a otros, eso era el reino. Cuando Él sanaba enfermos, esa era una víspera del reino. Cuando usted sirve en esta iglesia, hermano, el reino se acerca. El reino está entre nosotros. Cuando usted da de comer a un pobre, cuando cuida de la viuda y del extranjero, el reino está entre nosotros. Traigamos el reino, hermano. Usted puede hacerlo. Acelere la venida de Cristo. Sirva, involúcrese, preste atención. Este regalo vale la pena. ¿Le parece si nos levantamos y hacemos una oración de gratitud por este hermoso obsequio que Cristo nos ha entregado, que es su vida y vida abundante? Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre, por entregarnos el mejor regalo. Esta Navidad recordamos a Jesús. Recordamos el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Rey y de nuestro Dios. Jesús, el Mesías prometido, vino y pudiendo servirse de nosotros, Señor, Él elige hacerse siervo. Gracias, Jesús, por ser el siervo sufriente, por dar tu vida por nosotros, por entregarte en la cruz. Padre, ayúdanos a valorar este obsequio. Que esta Navidad no sea solo de la comida, que no sea solo de las fotos, de la familia. Cristo, tú eres el centro de la Navidad. Tú eres el regalo más valioso que jamás recibiremos. Gracias por este obsequio. Señor, gracias por salvar a tu pueblo, por amarnos desde el principio y entregar a Jesús, tu objeto más preciado. Señor, ayúdanos a responderte igual, entregándonos a nosotros y lo que más valoramos, te lo ofrecemos a ti, Señor. Recíbelo como una ofrenda agradable. Nuestra vida, nuestra atención, nuestro servicio, que sea agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén.